Listo. Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con ya el sistema respiratorio. Entonces, podemos hacerlo como en una estructura secuencial. Vamos a iniciar desde la parte superior y vamos a descender. Entonces, aquí tenemos, cuando hablamos de sistema respiratorio, tenemos que hablar de algo que se llama la cavidad nasal. Recuerden que la cavidad nasal es una estructura que está ubicada en la cara, que está delimitada medialmente por un septo o tabique nasal que tenemos aquí, que ese septo en la parte superior va a corresponder a la lámina perpendicular del hueso etmoides y que en la parte inferior corresponde al vómer. Eso sería su pared medial. Y la pared lateral, en ella vamos a encontrar algo que se llaman las conchas nasales. Aquí tengo las conchas nasales medias. Las superiores no las vemos en este corte porque son profundas. Sin embargo, las superiores y las medias hacen parte de el etmoides y en la parte inferior tengo la concha nasal inferior, que es un hueso de la cara. ¿Listo? Entonces, esto correspondería a la pared lateral. Las conchas, la pared lateral, medialmente el septo o tabique. Adicionalmente, en la cara vamos a tener unos espacios que se llaman los senos paranasales. Entonces aquí tengo los senos paranasales del hueso frontal, los senos paranasales del hueso maxilar o hueso de la maxila. Si voy un poco más profundo, voy a encontrar los senos paranasales de los huesos etmoides, que estarían por acá, junto con el esfenoides, que estarían también, ellos están relacionados especialmente. Y estas estructuras que alcanzo a ver aquí corresponde a la concha nasal superior. Entonces los senos paranasales, ¿de qué nos sirve? Ellos son cámaras de resonancia que van a estar tapizadas internamente por una mucosa, que cuando se inflama, pues esa mucosa genera algo que se llama sinusitis. Entonces, ¿cuáles son los huesos que tienen senos paranasales? Frontal, etmoidal, esfenoidal y maxilar. Sí, señora. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir a un corte lateral. Entonces, esta es la cavidad nasal. Esta pared que estoy viendo aquí correspondería a qué? Esta pared que veo aquí. La pared nasal. Esto corresponde, sí, esta es la cavidad nasal. Y esta pared es la que me está dividiendo. La misma. Entonces, si yo retiro acá, me voy a encontrar que esta pared corresponde a la pared lateral del lado izquierdo. Porque obviamente por el corte que hicimos, retiramos la pared del lado derecho. Entonces aquí voy a ver las conchas nasales. Concha nasal superior, concha nasal media, que son parte del hueso etmoides, y concha nasal inferior. La cavidad nasal en su parte superior, espérate, yo voy acá un poco más profundo, va a presentar superiormente una región aquí que se llama la región olfatoria. Entonces aquí yo voy a tener el primer par craneal, que es el nervio. ¿Cómo se llama el primer par craneal? Olfatorio. Olfatorio.
¿Y el nervio olfatorio está ubicado sobre qué hueso? El etmoides en su lámina cribosa. En la lámina cribosa. Entonces aquí el etmoides, como tiene una lámina que es perforada, esta parte superior de la cavidad nasal corresponde a la porción olfatoria y por ende la parte inferior corresponde a la porción respiratoria. Entonces el aire ingresa por aquí. Recuerden que el aire va a traer una concentración del 21% de oxígeno, ingresa y se va a hacer posterior. Entonces las moléculas de olor están mezcladas con el aire y aquí pues en esta región estas células son células bipolares, entonces van a hacer una sinapsis con las moléculas de olor. Luego a la altura del bulbo, que está sobre la lámina cribosa, se hace todo un proceso también de sinapsis y la información se envía a través del tracto olfatorio hacia la corteza olfatoria que está en el lobo temporal. Y el aire, entonces, ya después de haber sacado o haber hecho sinapsis con las moléculas de olor, se va hacia la parte posterior. Entonces, entre la cavidad nasal, la cavidad oral y la laringe va a haber una estructura muscular longitudinal. Voy a dibujársela aquí, que es esta, que se llama la faringe. Entonces, la faringe se va a ubicar anterior a las vértebras cervicales, se va a relacionar con la cavidad nasal. Entonces, a esta parte le llamamos la nasofaringe. Si se relaciona con la cavidad oral, le vamos a llamar la orofaringe. Y la parte que se relaciona con la laringe se llama la laringofaringe. Entonces, estas son las tres porciones. ¿Listo? Este, este tubo muscular que corresponde a la faringe se va a continuar posterior a la laringe a través de el esófago. Y ya el esófago, recuerden que hace parte del sistema digestivo. Entonces, en la parte de la nasofaringe voy a tener un orificio, que se denomina el orificio faríngeo de la tuba auditiva. Antes a la tuba auditiva se le nombraba como la trompa de Eustaquio. Eustaquio. ¿Listo? Pero pues eso es un epónimo, entonces le vamos a llamar la tuba auditiva. Entonces comunica el oído medio con la cavidad nasal. Y esto explicaría el por qué. Por ejemplo, cuando vamos a ciertos sitios que tienen una altura determinada, el oído lo sentimos que se nos tapona. O cuando hacemos inmersión en piscina, sentimos que el oído se tapa y es porque la presión que está entrando por aquí pues va a ejercer una condición específica sobre la membrana del tímpano. ¿Listo? En la parte superior de él, del orificio, tengo esta elevación que corresponde al toro tubarum, que es una elevación que tengo aquí, y ya voy a tener unos pliegues hacia abajo que se van a denominar los pliegues salpingo faringeos que tengo aquí, perdón, el pliegue salpingo faringeo. Aquí, entre la cavidad nasal y la cavidad oral, va a haber un espacio que va a permitir la comunicación de la cavidad nasal con la cavidad oral. ¿Cómo se llama ese espacio? Eso lo vimos en la base, Faríngeo. eso lo vimos en la base externa del cráneo.
¿Cómo se llama? ¿Pomer? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese espacio? A ver, chicos, ¿cómo se llama ese espacio? Eso que está aquí. Orofaringeo. No, se llaman las coanas. ¿Sí se acuerdan de la base externa del cráneo? Sí, señor. Entonces las coanas comunican la cavidad nasal con la cavidad oral. Entonces ahí tenemos esto. Muy bien, entonces ya me voy a ubicar en la orofaringe. Entonces en la orofaringe, aquí, la orofaringe va a estar relacionada en su parte posterior con esta saliente que corresponde a la úvula palatina o lo que normalmente conocemos como la campanita. Entonces, hacia la parte anterior e inferior voy a tener la lengua, que aquí está, y la lengua hacia su parte posterior va a estar relacionada con este primer cartílago que corresponde al cartílago epiglótico de la laringe. Entonces, mira la relación que hay entre estos dos. ¿Qué significa eso? Que la cavidad oral va a estar en función de dos sistemas, o el sistema digestivo o el sistema respiratorio. Cuando está en función del sistema digestivo, mira la forma que tiene la lengua con el cartílago epiglótico. Entonces la lengua se retrae, o sea, se hace posterior, y al hacerse posterior empuja a este cartílago, y este cartílago, que hace, desciende y me cubre un espacio que voy a encontrar acá, que se llama la epiglotis. Entonces, al tapar el contenido de la cavidad oral, se va a hacer posterior y se va a ir por el esófago. Entonces, aquí en este espacio yo voy a encontrar unas áreas pequeñas que corresponden a las bayéculas epiglóticas, que es el sitio donde las espinas de pescado se quedan. Aquí. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos nasofaringe, relación de la faringe con la cavidad nasal; orofaringe, relación de la faringe con la cavidad oral; y este pedazo, entonces ya sería la laringofaringe. Entonces, ¿qué sucede? Como la faringe puede llevar el contenido de la cavidad oral, ella tendría que irse hacia la parte posterior. Y eso explicaría el por qué cuando estamos eh, comiendo o estamos masticando no debemos hablar, porque se nos puede ir algo por aquí, y esto es un espacio hermético, por aquí solamente hay paso de aire, lo que la gente coloquialmente le dice el camino viejo. ¿Listo? O sea, que el aire debe irse por aquí. El material sólido se tiene que ir por acá. Ahora, cuando ustedes estén en urgencias y de pronto tengan que intubar a un paciente, ¿el tubo por dónde iría? ¿Por esta primera flecha o por esta segunda flecha? Por la primera. Se tiene que ir por aquí. Sin embargo, hay casos en los cuales el tubo no ingresa por aquí, sino que se hace posterior, y lo que hacen es intubar el esófago. O sea que el aire se va para el estómago. Bueno, hasta allí pregunta, chicos. Bueno, entonces vamos a ir ahora a lo que es
la parte de la laringe. Bueno, entonces la laringe es esta estructura que está conformada por 9 cartílagos. Entonces los cartílagos van a ser 3 cartílagos impares, que van a ser cartílago tiroideo, cartílago epiglótico y cartílago cricoideo. Y 3 cartílagos pares, que van a ser aritenoideo, corniculado y cuneiforme. ¿Listo? Bueno, esos son los cartílagos. Entonces, la laringe, ella se va a ubicar anterior al esófago. Este hueso que vemos aquí, ustedes ya lo conocen. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Milioides? Ese es el hueso dioides. Entonces, esta primera parte que veo aquí es el cuerpo. Este es el cuerno menor. Este es el cuerno mayor. Entonces, superior y posterior al dioides, voy a tener el cartílago epiglótico, perdón, epiglótico. Inferior al cartílago, al hueso dioides, voy a tener el cartílago tiroideo. Míralo acá. Y en la parte inferior al cartílago tiroideo tengo el cartílago cricoideo. Y aquí pues lateralmente voy a tener músculos infrayoideos, que son estos, excepto este de acá. Ahora, de ahí hacia abajo, la laringe se va a continuar como tráquea. Entonces, la laringe se continúa como tráquea, la faringe se continúa como esófago. Entonces, esta es la vista anterior y aquí yo veo los 3 cartílagos impares. Vamos a ver una vista lateral. Entonces aquí tenemos una vista lateral, esta es la parte anterior y aquí en esta parte anterior voy a ubicar esta elevación que corresponde a la unión de las dos láminas del cartílago tiroideo y eso se llama la prominencia laringea o la manzana de Adán, que en los hombres es más abultada y en las mujeres no tanto. Y aquí en la parte posterior pues estoy viendo los músculos constrictores de la faringe, que son los músculos que están ubicados hacia la parte posterior, que lo que van a hacer es delimitar lo que les decía, la faringe como un tubo muscular que se ubica anterior a los cuerpos vertebrales de vértebras cervicales. Entonces ahora, por ejemplo, aquí si yo corto, perdón, si yo desciendo aquí, aquí los veo, mira el cartílago. Y si hago este corte, entonces ya me ubico en la cavidad interna, donde este primer cartílago es el cartílago epiglótico, que estaría acá. Aquí quitamos una lámina del cartílago tiroideo
Y aquí este espacio que veo va a corresponder a las cuerdas vocales. La que está superior, cuerda vocal falsa, y la que está inferior, cuerda vocal verdadera. Y este cartílago corresponde al cartílago cricoideo en su lámina que está en la parte posterior. Muy bien, entonces vamos a la parte posterior a ver qué encontramos. Entonces aquí vemos los músculos constrictores de la faringe. Este sería el músculo constrictor inferior. Entonces aquí qué cartílago vemos. ¿Cómo se llama este primero que voy a señalar? ¿Cómo se llama este? Que tiene forma de hoja. El epiglótico. Cartílago epiglótico, muy bien. Y lateralmente hay unos espacios. Entonces mira, este espacio que veo aquí y ese espacio que veo acá. Esos espacios corresponden a los recesos piriformes. Entonces esos espacios son los que van a permitir la formación de una estructura muscular longitudinal. Mira las fibras que veo aquí, que hace parte del sistema digestivo, que es el esófago. Entonces, cuando deglutimos, espere chicos, que está pasando un carro. Cuando nosotros deglutimos, el cartílago epiglótico desciende, cubre la epiglotis y el contenido se hace lateral. Entonces, al hacerse lateral, pues ya se va vía esófago, que se encuentra posterior a la tráquea, y va a llegar al estómago. Entonces, si desciendo, mira, aquí ya estoy viendo los músculos de la parte posterior de la laringe. Y acá pues voy a encontrarme los cartílagos como tal. Entonces, vamos a señalarlos aquí. Este primer cartílago se llama el cartílago epiglótico. Este cartílago al lado y lado se llama el cartílago tiroideo, con su cuerno superior al lado derecho, al lado izquierdo, y cuerno inferior, perdón, cuerno superior, cuerno inferior, que está acá. Este cartílago que señalo es el cartílago cricoideo. En su parte posterior tiene la lámina, en su parte anterior tiene algo que se llama el arco. O sea que estos que he señalado aquí son los tres cartílagos impares. Ahora vamos a hablar de los cartílagos pares, de los que yo puedo identificar aquí. Este corresponde al cartílago aritenoideo. En la parte superior voy a tener el cartílago corniculado, que está en el ápex del cartílago aritenoideo. Y como el cartílago epiglótico tiene una forma de hoja, entonces mira el borde que tiene aquí. En la parte inferior se llama el peciolo, mira que tiene una forma de hojita aquí. Entonces va a haber un pliegue que va desde el borde lateral del cartílago epiglótico hacia el ápex del cartílago aritenoideo, que se llama el pliegue ariepiglótico. Y en ese pliegue vamos a encontrar el otro cartílago que no puedo ver aquí, que sería el cartílago cuneiforme, que estaría, él es longitudinal, así, estaría acá y estaría acá. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo los 6 cartílagos. Cartílago epiglótico, que es impar, cartílago tiroideo, que es impar, y cartílago cricoideo. Y de los pares son los dos aritenoideos, los dos corniculados y los dos que voy a encontrar en el pliegue ariepiglótico, que serían los cuneiformes.
¿Listo? Bueno. El cartílago aritenoideo presenta dos estructuras que son importantes identificar. Este corresponde al pliegue vocal, al proceso vocal, perdón, y este corresponde al proceso muscular. Entonces, del proceso muscular salen hacia la parte anterior para relacionarse con el cartílago epiglótico, aquí con el peciolo, los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas. Y de los pliegues vocales se proyectan anteriormente dos ligamentos que se conocen con el nombre de ligamento vocal o cuerda vocal verdadera. ¿Listo? Venga, yo me vuelvo aquí en una vista lateral. Entonces, la parte superior corresponde a la cuerda vocal falsa y la parte inferior a la cuerda vocal verdadera. Y entre los dos, cuando están unidos de lado y lado, van a delimitar algo que se llama, perdón, la rima de la glotis. Este espacio. Entonces, esta rima que hace parte de la glotis me delimita unos espacios. Hacia la parte superior se llama epiglotis, por eso tengo el cartílago epiglótico, y hacia la parte inferior subglotis. Por eso, chicos, es errado decir que este cartílago, que es el cartílago epiglótico, se llama epiglotis, porque la epiglotis es un área, es un espacio. ¿Listo? Ahora, esta saliente corresponde ¿a qué? Chicos, ¿a qué corresponde esa saliente? Hola, ¿aún existen? Chicos, La manzana de Adán, profe, qué pena. la manzana de Adán. Muy bien, entonces, inferior a la manzana de Adán, venga, les delimito aquí este cartílago. Este cartílago es el cartílago cricoideo. Entonces, más o menos, lo organizo aquí bien. Entonces, este cartílago, o sea, esto va así, pues aquí no se ve muy bien, pero va así. ¿Listo? Este es el cartílago cricoideo. Resulta que entre el cartílago tiroideo y cartílago cricoideo va a haber una membrana que se llama la membrana cricotiroidea aquí, que es donde se hace un procedimiento que se llama la cricotiroidectomía o la cricotomía, que es un corte que se hace para garantizar una vía medianamente permeable. Entonces, por ejemplo, allí se hace el corte, se ingresa con un tubito. Venga, se los muestro en una vista anterior. Entonces, mira, esta es la membrana cricotiroidea. Entonces, aquí se hace el corte. Y por este corte, pues yo ingreso un tubito pequeño, un pitillo, un palito de bombón o lámina de un lapicero, si la persona llega a presentar una obstrucción de la vía aérea. Aquí. En la parte inferior al cartílago cricoideo, entonces voy a tener este primer
ligamento que se llama el ligamento cricotraqueal, y luego ya entre los anillos traqueales voy a tener los ligamentos anulares. En la parte superior, aquí, voy a tener el ligamento tiroideo medio, porque entre el cuerno mayor y el cuerno superior voy a tener el ligamento tiroideo lateral, donde van a aparecer unos cartílagos que se llaman los cartílagos triticios. Y aquí tengo estos orificios por el cual va a ingresar un nervio que se llama el laringio superior, donde su rama externa sale por aquí y su rama interna queda allá. ¿Listo? Bueno, entonces estas serían las estructuras a reconocer del cartílago, de los cartílagos que hacen parte de la laringe. Pregunta, chicos, hasta allí. Profe, qué pena. Yo tuve un pequeño corte de internet donde mostraste la imagen anterior de donde hacen el corte para asegurar una vía permeable. ¿Es ahí mismo donde hacen una traqueostomía? No, la traqueostomía se hace acá abajo. Aquí, abajo. Se hace sobre la incisura o escotadura yugular, acá. Aquí se hace, Okay. aquí se hace una crico, que esta es la que yo puedo hacer de emergencia. Estoy Ajá. por allá en el monte, acampando, paseando y pasó algo. Identifico que hay una obstrucción de vía aérea, aquí lo puedo hacer. ¿Listo? Pero la tráqueo se hace intrahospitalariamente. Se tiene en cuenta que en la cricoctomía, si no hay sangre, es porque se hizo en el punto adecuado, ¿cierto? Esto es ligamento, o sea que aquí el sangrado que llegue a ver, pues obviamente va a haber piel primero. Acuérdate que aquí hay unos músculos, pero estos músculos delimitan un espacio. O sea que si entras aquí, no vas a tener ningún problema. Espérate, espérate, yo voy a cuello y te muestro bien cómo se ve mejor. Mira, por ejemplo, aquí en el cuello, en una vista anterior. ¿Ves los músculos? Mira, Sí, si está señor. aquí. Yo que voy a encontrar en medio. Aquí tengo la glándula tiroides, cartílago tiroideo, y acá voy a tener el espacio para poder ingresar. Aquí. Mira que si yo desciendo acá, ¿sí ves? Mira, Ujú. o sea, me voy a encontrar entre los lobos de la glándula tiroides. Ya. Ahora, en la parte inferior, aquí, es donde yo hago la traqueostomía, pero es acá abajo. Ahora, si a ustedes les dicen que un paciente con un corte aquí le hicieron una traqueostomía, dúdelo bastante, Se porque te eso es tiran una las cuerdas. crico. La tráqueo se hace acá abajo y la tráqueo es intrahospitalaria. O sea, eso se hace dentro de un hospital. O sea, uno lo puede hacer. Ah, no, es que le hice a un paciente una tráqueo, estaba en el monte. Bueno, pues si tenés el entrenamiento y tenés cómo hacerlo, pues pensaría, pero pues es. Porque yo sí he escuchado de personas que me hablan, no, es que este paciente le hicieron una tráqueo y me señalan aquí, y eso es una crico. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta allí?
Entonces sigamos. Ya no vamos hacia la parte anterior. Entonces vamos con el sistema respiratorio. Entonces aquí ya me voy a encontrar con la parte inferior del sistema respiratorio. Entonces lo primero que yo voy a identificar, esta pared que veo aquí corresponde al tórax. ¿Listo? Entonces el tórax, si yo lo retiro, me voy a encontrar medialmente un hueso que se llama el esternón. Entonces el esternón va a presentar una estructura así, pues, disculpen el dibujito, sería el manubrio, una parte inferior así, que sería el cuerpo, y una parte inferior que sería el apéndice o proceso sifoides o sifoideo. Lateralmente, aquí veo la clavícula y me forma la articulación externoclavicular. ¿Listo? Y aquí en medio pues estaría lo que les dije ahora, que es la incisura o escotadura yugular. Muy bien. Entre las costillas, que son las estructuras que se unen al esternón, aquí delimitando unos espacios, se presentan unos músculos que se llaman los intercostales. Estos músculos que tienen orientación de medial a lateral, no sé si los alcanzan a ver aquí, estos, mira, y de superior a inferior, se llaman los músculos intercostales internos, que son estos, o sea que los tengo al lado derecho y al lado izquierdo. Las costillas van a tener una porción que corresponde a una porción cartilaginosa que vemos aquí. Esa estructura cartilaginosa es aquella estructura que me va a delimitar el espacio en el cual voy a ubicar los músculos intercostales internos. En un sentido contrario a estas fibras musculares, voy a tener los músculos intercostales externos. Aquí los alcanzo a ver, mira las fibras. Estas fibras van en sentido contrario a las fibras del músculo intercostal interno. Como la cavidad torácica, valga la redundancia, es una cavidad, internamente, en el mismo sentido de las fibras de los músculos intercostales internos, voy a tener los músculos intercostales íntimos. O sea, que están en esta misma dirección, en este mismo sentido. Y estos son los músculos que hacen parte de la pared anterior del tórax. ¿Entienden entonces la diferencia o la relación que hay entre los intercostales íntimos y los intercostales internos? Chicos, ¿entienden esa diferencia o entienden la relación que hay entre ellos? Bueno, entonces yo desciendo, y cuando desciendo, entonces ya me voy a encontrar con los pulmones. Resulta que los pulmones están dentro de la cavidad torácica. Son dos, uno derecho, uno izquierdo. Esta estructura que señalo aquí corresponde a la tráquea. ¿Y la tráquea es la continuación de qué estructura? De la laringe. De la laringe. Entonces la tráquea se va a bifurcar
se va a dividir aquí. Y a esta bifurcación le vamos a llamar la carina, porque internamente hay un cartílago. Entonces, la tráquea se bifurca y me delimita dos bronquios. Un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho, si lo ves en detalle, es más corto, míralo, y es más vertical. El bronquio principal izquierdo, mira que es más largo y más horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que todo cuerpo extraño normalmente va a terminar en el pulmón derecho, porque mira que es más corto y vertical el recorrido, o sea que va a terminar por acá. En cambio, en el pulmón izquierdo, pues es más horizontal el bronquio principal, entonces por ende eso puede ser poco probable que llegue allá. Muy bien. Entonces, los pulmones van a tener un tejido que los recubre que se llama la pleura. Entonces yo voy a tener una pleura que está en la parte externa, que corresponde a la pleura parietal, y una que está adherida a él directamente, que se llama la pleura visceral. Los pulmones van a tener unas caras. Entonces hacia la parte superior tengo el ápex pulmonar. Hacia la cara medial tengo la cara mediastinal. Hacia la parte inferior tengo la cara diafragmática, porque se relaciona con el diafragma. Y hacia la parte anterior tengo la cara costal, tanto derecho como el izquierdo. Los pulmones están divididos en lobos. Entonces aquí voy a tener en el pulmón derecho una fisura que se llama la fisura horizontal, que me está delimitando en la parte superior el lobo superior, lobo medio, y hacia la parte posterior tengo una fisura que aquí la alcanzo a identificar acá, que sería la fisura oblicua, y me va a delimitar el último bronquio, perdón, el último lobo, que sería el lobo inferior. En cambio, en el pulmón derecho, perdón, izquierdo, voy a tener lobo superior. Del lobo superior tengo una saliente que se llama la língula, y en la parte posterior voy a tener el lobo inferior. O sea que en el pulmón izquierdo tengo una fisura, que es la oblicua, que me divide los dos lobos, superior e inferior. En el derecho voy a tener dos fisuras, una horizontal y una oblicua, que me divide los tres lobos, superior, medio e inferior. ¿Listo? Entonces mira, aquí yo veo ya la parte interna. Entonces internamente, ¿qué va a suceder? Los bronquios principales se van a subdividir inicialmente en bronquios lobares. O sea que si yo tengo en el pulmón derecho 3 lobos, ¿cuántos bronquios lobares voy a tener? Chicos, si tengo 3 lobos, ¿cuántos bronquios lobares voy a tener? 3.
3, o sea, un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior. Y en el pulmón izquierdo, si tengo dos lobos, ¿cuántos bronquios lobares voy a tener? Serán dos. Dos, un Dos. bronquio lobar superior, que sería este, y un bronquio lobar inferior, que sería este. A su vez, pues aquí el esquema no me lo permite ver muy bien. Voy a tener los bronquios segmentales. Entonces los bronquios segmentales son esos pequeñitos que veo acá. Esos pequeñitos. Estos van a ser la distribución que vamos a tener en cada lobo pulmonar. Entonces, para efectos prácticos, en el pulmón derecho tengo 10 segmentales. En el pulmón izquierdo voy a tener 8. En algunos hablan de 8, en otros hablan de 9, pero básicamente dejémoslos en 8. ¿Listo? Bueno, la pleura, que es el tejido que cubre el pulmón, me va a generar unos espacios. Entonces, la pleura en relación con el ápex pulmonar acá arriba me genera algo que se llama la cúpula pleural, que alcanza a llegar hasta acá arriba, en la región lateral del cuello. Por eso, cuando van a hacer un procedimiento a nivel de la vena yugular, pues se puede correr el riesgo de perforar o lesionar la cúpula pleural. Y recuerden que la cúpula pleural corresponde a la pleura que está cubriendo el ápex pulmonar. Hacia la parte mediastinal, la pleura me genera un espacio que sería el receso costo-mediastinal, que es un espacio hasta donde pueden llegar los pulmones. Y en la parte inferior voy a tener un receso que se llama el costo diafragmático, que es hasta donde puede llegar el pulmón. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya dejo la cavidad interior. Ahora voy a pasar a este músculo que veo aquí, que es el diafragma, que me va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este músculo está inervado por un nervio que viene del plexo cervical. ¿Se acuerdan cómo se llama ese nervio? ¿Sí se acuerdan, chicos? Pero aquí no lo veo aquí. Pero chicos, yo veo el diafragma que no lo... Pero yo lo veo bien. Bueno, chicos, entonces aquí vemos algo. Resulta que el diafragma es un músculo, como les dije, que divide la cavidad torácica, que está en la parte superior, y la cavidad abdominal, que está en la parte inferior. Este músculo va a tener unos orígenes lumbares, que ahorita lo vamos a ver,
unos orígenes costales y un origen external. Me va a presentar dos cúpulas. Esta, la del lado derecho, que es un poco más alta, y esta, la del lado izquierdo, que es un poco más baja. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que la del lado derecho es más alta? Porque esa no le da espacio al corazón. Bueno, sí. Y acá en la parte inferior también es más alta porque aquí está el hígado. ¿Listo? Entonces, este músculo, cuando se contrae, como su origen, va a estar, por ejemplo, aquí, va a estar aquí. Cuando se contrae, ¿qué hace? Él desciende. Y cuando desciende, ¿qué pasa? Los pulmones que están aquí, ellos se van a alargar longitudinalmente, o sea, van a hacer esto. ¿Listo? Entonces ahí es cuando inhalamos. Por eso el diafragma es un músculo que está involucrado directamente con la respiración. Entonces aquí quiero dejar algo claro. La respiración es un proceso que se da internamente donde hay un intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno y se da a nivel de los pulmones, más específicamente a nivel de los alvéolos pulmonares. No es exacto y correcto decir que hay una respiración acá abdominal. Eso es falso. O sea, si hablo en términos de respiración como el intercambio gaseoso, es inexacto decir que hay respiración abdominal. ¿Listo? ¿Les queda claro esa parte? ¿O me entienden esa parte? Sí, Sí, profe. señor. ¿Listo? Entonces usted me dice, no, es que haga respiración abdominal. No, eso está errado. Hay movimientos respiratorios asociados al abdomen, más no intercambio gaseoso a nivel del abdomen. ¿Listo? Bueno, porque es que a veces le dicen, sí, es que tiene respiración abdominal. No, señor. La respiración siempre va a ser pulmonar porque el aire entra por la cavidad nasal o por la cavidad oral y se va a ir a los pulmones. Bueno, listo. Entonces, a nivel aquí, voy a encontrar que el diafragma, pues obviamente estaría acá arriba. Él va a presentar un origen lumbar que corresponde a estas estructuras que se llaman los pilares del diafragma. Entonces voy a tener el pilar derecho del diafragma, el pilar izquierdo del diafragma. Entonces el diafragma me va a permitir la comunicación de la cavidad torácica y la cavidad abdominal, permitiendo el paso de unas estructuras a través de unos espacios definidos. Entonces, este espacio que voy a señalar aquí, o esa estructura, corresponde al hiato aórtico y por aquí pasa la arteria aorta que viene desde el tórax y llega acá. Y este espacio está delimitado por los pilares derecho e izquierdo del diafragma. En la parte superior yo voy a encontrar un ligamento que se llama ligamento arcuado medio, que me delimita superiormente el hiato aórtico. Luego me voy a ir lateralmente. Este músculo, ¿cómo se llama? Que ustedes ya lo conocen. ¿Cómo se llama ese músculo?
músculo de referencia para la salida de los nervios del plexo lumbar. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama? Este músculo es el psoas mayor. Entonces, sobre el psoas mayor, aquí el pilar no me lo permite ver, voy a tener un ligamento que se llama ligamento arcuado medial, al lado derecho y al lado izquierdo. Y lateralmente al psoas mayor tengo un músculo que todavía no se los he explicado, que lo explicaremos luego, que se llama el cuadrado lumbar. Y sobre este músculo voy a tener un ligamento que se llama ligamento arcuado lateral. Entonces, ligamento arcuado medio sobre el hiato aórtico, ligamento arcuado medial sobre el músculo psoas mayor y el ligamento arcuado lateral sobre el cuadrado lumbar. ¿Listo? En la parte superior, aquí lo alcanzamos a ver, tenemos aquí este espacio que corresponde al hiato esofágico. Entonces, cuando yo hablo de hiato, estoy hablando de una estructura por el cual pasa, o un espacio por el cual pasa más de una estructura. Entonces, a nivel del hiato esofágico, pasa el esófago, acompañado de los troncos vagales anterior y posterior, que es la rotación que hacen los troncos, que hace el nervio vago derecho e izquierdo, y uno se hace anterior y otro se hace posterior. Aquí pasa la arteria aorta que viene del tórax, sería aorta torácica o descendente, y sube de la cavidad abdominal hacia el tórax el conducto torácico. Y hay otro orificio que corresponde al orificio de la vena cava inferior, ya se los voy a mostrar, que va a pasar de miembro inferior a miembro, perdón, de cavidad abdominal a cavidad torácica. Espérese los... Pero vamos a ver si aquí me la muestra. Listo. Esta es la vena cava inferior. Ella se ubica posterior al hígado y asciende. Atraviesa el diafragma a través del orificio para la vena cava inferior y va a llegar al atrio derecho. Entonces mira, aquí puedo ver en detalle el hiato esofágico y aquí estoy viendo los pilares del diafragma que me están delimitando el... ¿Qué hiato es este? Aórtico. El hiato aórtico. ¿Listo? Entonces míralo aquí. Y aquí tendría el hiato esofágico. Ahora, el diafragma va a tener un punto medio. Listo. Este músculo, ¿cuál es? El diafragma. El diafragma. Entonces sus fibras van a converger en un punto medio aquí, que se llama el centro tendinoso del diafragma. Aquí van a converger. ¿Listo? Y este centro tendinoso del diafragma va a ser un punto en el cual se va a relacionar con esa estructura. ¿Cómo se llama esa estructura que va aquí?
¿Cómo se llama esto? Corazón. El corazón. Entonces el corazón va a tener una cara diafragmática que está en la parte inferior, que está relacionada con el centro tendinoso del diafragma, que es el punto donde el diafragma, todas sus fibras convergen. ¿Listo? Entonces por eso hay una relación, digámoslo, mecánica desde el punto de vista muscular entre el diafragma y el corazón. Porque cuando el diafragma se contrae, ¿el qué hace? ¿Desciende o asciende? Desciende. Él desciende. Entonces, si está unido aquí, ¿qué va a pasar con el corazón? Pues obviamente él también se va a mover. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, chico, allí? Chicos. Bueno, entonces aquí tenemos este músculo. Esto, lo que estoy mostrando acá en la parte inferior es, mira el diafragma. Entonces, si ves que el diafragma tiene una cúpula, ve los espacios que yo les decía que este sería el orificio para la vena cava inferior. Este sería el hiato esofágico y este sería el hiato aórtico. Entonces mira la forma que él tiene, y esta parte superior aquí sería el centro tendinoso del diafragma. Entonces cuando él se contrae, él va a ir hacia abajo. Le borro aquí. Entonces mira aquí la relación que tiene él. ¿Listo? ¿Quién inerva el diafragma? ¿Quién lo inerva, chicos? Listo. Entonces aquí vamos a tener esta parte corresponde a la caja torácica. Recuerden que la caja torácica va a estar delimitada anteriormente por este hueso que se llama el esternón, que tiene tres partes: el manubrio en la parte superior, el cuerpo en la parte intermedia y el apéndice o proceso sifoideo en la parte inferior. El esternón va a presentar unas incisuras o escotaduras. En la parte superior, la incisura o escotadura yugular, que aquí es donde yo le digo que se hace la traqueostomía. Aquí en relación con la clavícula, tengo la incisura clavicular, donde se forma la articulación esternoclavicular. Y lateralmente, el esternón al lado derecho y al lado izquierdo va a tener unas incisuras, que van a ser las incisuras costales, donde se van a articular las costillas. Entonces, entre el manubrio y el cuerpo, aquí va a haber una articulación cartilaginosa tipo sincondrosis, que se llama la sincondrosis manubrio-esternal. Y en la parte inferior tengo otra articulación cartilaginosa que se llama la sincondrosis sifoesternal. Estas articulaciones tienen una característica, que como son articulaciones cartilaginosas, con el paso del tiempo se hacen rígidas porque pierden agua. Lateralmente, el esternón, a través de sus incisuras, se articulan con las costillas. Esta parte de las costillas corresponde a la porción
cartilaginosa. Entonces las costillas van a tener una parte cartilaginosa y una parte ósea. Las costillas en su parte cartilaginosa, cuando se unen con el esternón, me forma la articulación condroesternal. Y la parte cartilaginosa de la costilla, junto con la parte ósea de la misma, me forma la articulación condrocostal. En la parte inferior, recuerden que las costillas en total son 12 por lado y lado, o sea que en general son 24, pero las 7 primeras se le llaman costillas verdaderas. ¿Y por qué se le dicen verdaderas? Porque son las que se articulan directamente al esternón. Entonces aquí tengo la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Mira que se articulan directamente al esternón. De las 7 hacia abajo se van a llamar costillas falsas. ¿Por qué falsas? Porque no se articulan directamente al esternón. Y las dos últimas, que la veo acá, que es la número 12 y la número 11, se consideran costillas flotantes porque son costillas que no están articuladas en la parte anterior. ¿Listo? A partir de la costilla 7, o sea, la 8, la 9 y la 10, se van a presentar unas articulaciones que se llaman las intercondrales, que son estas. ¿Listo? Entre el manubrio y el cuerpo, aquí va a haber un ángulo que se llama el ángulo external. Entonces, este ángulo external puede ser un ángulo que se vea lateralmente abultado, y a eso le llaman pectum carenatus o pecho de paloma le dicen, o también lo puedo ver deprimido, que le llaman pectum excavatum o pecho hundido. Las costillas van a presentar unas partes. Entonces vamos a ver qué partes vamos a encontrar. Van a presentar un borde superior y un borde inferior. Perdón, aquí no se ve. Aquí. Borde inferior. Va a presentar una cara externa, que sería esta, y va a presentar una cara interna, que estaría obviamente pues acá en la parte que está dentro de la cavidad torácica. Sin embargo, la primera costilla, que sería esta, no va a presentar cara interna y externa, sino que va a presentar cara superior y cara inferior, y no va a presentar cara externa e interna, sino un borde anterior, perdón, un borde externo y un borde interno. Entonces les hago aquí el esquema. La costilla, por ejemplo, la primera la veo así. La segunda costilla la voy a ver así. ¿Listo? Entonces, de la tercera costilla, o de la segunda para abajo, la voy a ver así, vertical. La primera la voy a ver hacia acostadita. Por eso, lo que para la primera, para la segunda hacia abajo sería borde superior y borde inferior. Para la primera sería cara superior y cara inferior. Esa es la explicación que se debe tener en cuenta en relación con las costillas. Las costillas
Pero yo paro aquí, miro si la puedo. Profe. Aquí lo que estamos viendo es la caja torácica, mírala. Entonces lo que le decía que mira la primera costilla, que es esta. Recuerden que el tórax va a estar delimitado por dos aberturas. Una abertura superior, que sería esta, y una abertura inferior, que sería esta. En la parte posterior, las costillas sí o sí se van a articular con las vértebras torácicas. Entonces, todas las costillas van a tener, aquí lo voy a ver, esta estructura, pero la señalo aquí, que es la cabeza de la costilla, y va a presentar otra estructura que se llama el tubérculo de la costilla. La cabeza de la costilla, si ustedes recuerdan las vértebras torácicas, ¿qué característica tienen las vértebras torácicas? Una de las características de las vértebras torácicas. ¿Son más Su largas? apófisis espinosa son Bueno, más su proceso largas. espinoso es largo, sí, completamente de acuerdo. ¿Qué otra característica tienen las vértebras torácicas? Tiene el cuerpo más pequeño. Bueno, sí, digámoslo que sí, pero tiene otra. Tiene carillas. Exactamente. Entonces, el cuerpo el cuerpo de la vértebra torácica tiene unas carillas que se llaman las carillas articulares superior e inferior, donde se va a articular la cabeza de la costilla. Y en el proceso transverso, espere yo, aumento aquí, pero borro aquí. En el proceso transverso voy a tener una carilla aquí articular que se va a unir al tubérculo de la costilla y me va a formar una articulación. Entonces, la cabeza de la costilla y el tubérculo de la costilla respectivamente me forman articulación de la cabeza de la costilla y la articulación costo transversaria, y la unión de las dos le voy a llamar la articulación costovertebral. ¿Listo? Eso es lo que pasa aquí. Entonces, las costillas van a tener unas partes. ¿Qué partes son? Cabeza de la costilla, cuello de la costilla, tubérculo de la costilla, cuerpo de la costilla, y la costilla cambia de sentido, entonces a eso le llamamos el ángulo de la costilla. ¿Listo? Entonces, las 12 costillas sí o sí van a estar articuladas en la parte posterior. En la parte anterior solamente tenemos ¿cuáles costillas articuladas? Las 7 primeras. ¿Seguro? ¿Alguien dice algo diferente? En la parte anterior. No me estoy refiriendo exclusivamente al esternón. ¿Cuáles están articuladas en la parte anterior? ¿Las 10 primeras? Las 10 primeras. Muy bien. Porque las dos últimas no están articuladas, por eso se llaman flotantes. ¿Listo, chicos? Bueno, espera un momentico, yo dejo de compartir aquí.